a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Son muchos los mitos con respecto a la Inquisición y al concepto de herejía. Uno de ellos dice que todo aquel que se opusiera a cualquier enseñanza de la Iglesia y de la manera que fuera, se consideraba ipso facto un hereje. Pero eso no es verdad. Ya Santo Tomás en la Suma Teológica escribía lo siguiente: como afirma San Agustín y consta en el decreto, si algunos defienden su manera de pensar, aunque falsa y perversa, pero sin pertinaz animosidad, sino enseñando con cauta solicitud la verdad y dispuestos a corregirse cuando la encuentran, en modo alguno se les puede tener por herejes. Eso no obsta, por supuesto, a que existieran otras interpretaciones más agresivas e intolerantes, pero que no provenían por regla general de los grandes intelectuales, sino que fundamentalmente de la política. Otro gran dominico, nada menos que su propio fundador, Santo Domingo de Guzmán, aseguraba que es inútil tratar de convertir a la gente con violencia. En las últimas décadas, varios son los intelectuales serios que han revisado con contundencia algunos acontecimientos históricos tradicionalmente citados como prueba de la maldad de la Iglesia Católica. Entre ellos el licenciado en Historia por Harvard y doctorado en Columbia, Tom Woods, el historiador de Oxford, Henry Kamen, el profesor emérito de Historia de la Universidad de Pennsylvania, Edward Peters, y el doctor en Historia, James Hitchcock, profesor de la Universidad de San Luis. Estos especialistas han llegado a la conclusión de que la Inquisición no fue ni mucho menos tan dura como hasta el momento se la ha pintado, y que el número de personas condenadas por el tribunal fue notablemente inferior de la que las exageradas versiones del pasado afirmaban. Muchos números, de hecho, se han maquillado hasta el hartazgo y sin ningún ápice de vergüenza, al punto de que llegan a resultar irrisorios. Estas deformaciones históricas se han producido en especial por la animadversión de ciertos intelectuales post-ilustrados contra la Iglesia, los que a menudo la presentaban como una institución totalitaria y persecutora. Pensadores como Voltaire, Montesquieu y otros a menudo tomaron una postura anti-eclesiástica y utilizaron la Inquisición como un símbolo de la opresión clerical. La historia distingue una serie de inquisiciones, tanto en el tiempo como en el espacio. Entre ellas, la más conocida es la romana, así también la española. Esta última se conoce por ser significativamente más brutal que la primera. Habida cuenta de que estaba instaurada por la monarquía y el aparato burocrático político de los reinos. Pero básicamente lo que tenían en común es que fueron sistemas jurídicos que buscaban combatir la herejía y la brujería en tierras cristianas. Lamentablemente, muy poco seria ha sido la investigación en este respecto en los últimos siglos. Les voy a contar una anécdota. Estudiando para elaborar este capítulo, me topé con un libro titulado Breve Historia del Derecho Penal y la Criminología, que si no fuera porque tengo acceso a él debido a una suscripción en una librería digital, habría tenido que desembolsar alrededor de $100 aproximadamente para adquirirlo. Está escrito por un doctor en Derecho de apellido Solón y prologado nada menos que por Raúl Zaffaroni, uno de los abogados penalistas más importantes de Argentina. Pero resulta que cuando le toca al señor Solón abordar el derecho penal medieval, en esta obra que se vende a precio exorbitante, no tiene ninguna gota de recato en utilizar como fuente de consulta, citada y todo, a un libro titulado Historia de la Santa Inquisición escrito por Grigulevich, un ex funcionario de la KGB, y una obra que ha sido ampliamente criticada por su lenguaje incendiario, su sesgado uso de la documentación histórica para narrar los acontecimientos y sus evidentes objetivos propagandísticos contra la Iglesia. Nada de eso frenó al señor Solón para echar mano de tamaño panfleto para escribir. Algunas cosas interesantes y trascendentes del sistema medieval de justicia van desde anécdotas curiosas como el hecho de que la palabra penitenciaría provendría de la pena o penitencia imputada al delincuente, cuyo fin primordial en este periodo era el de conseguir la expiación de sus pecados. Pero también cosas de mayor estirpe, como el hecho de encontrar aquí los albores del derecho procesal moderno y haber servido de puente para mantener en vigencia aspectos del derecho penal romano, que hasta el día de hoy subsisten. Es un error común pensar que todo el sistema penal de justicia medieval se reducía a la Inquisición, cuando no es ni de lejos así.
Incluso en esta época mal tildada de oscurantista, se discutieron cosas que hoy en día están muy de moda, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cosa que por estos días repleta los programas de educación continua, como diplomados, doctorados, cursos, etc. En la Edad Media, Inocencio IV se convirtió en autor de la teoría de la ficción en materia de personas jurídicas, e incluso antes de él, en el mismo 1200, había reflexionado ya sobre la posibilidad de castigar a las corporaciones un señor llamado Johannes Theotonicus. Es cierto que hubo sanciones atroces en este periodo, las hubo, pero la verdad es que hasta el momento había sido una constante histórica, no algo propio ni inventado por las autoridades eclesiásticas, prácticas que además en la justicia canónica estaban bastante más acotadas de lo que la cultura popular piensa. En el derecho punitivo germano, por ejemplo, muy famosas eran las ordalías, vale decir, pruebas que implicaban la intervención de poderes sobrenaturales. La ordalía del fuego, por ejemplo, consiste en exponer al acusado a las llamas. Si no se quemaba, era porque los dioses lo consideraban inocente. Lo mismo con el agua caliente, el aceite hirviendo, entre otras salvajadas. Con el pasar de los años y la división de los cristianos entre católicos y protestantes, estos últimos hicieron un uso muy agresivo de los recursos visuales para denunciar las prácticas del Tribunal de la Inquisición, como es el caso de este afiche coloreado que ustedes están viendo aquí en pantalla, que seguramente más de alguna vez, si es que habrán leído algún artículo sobre la Inquisición, les habrá salido para ilustrar. Sin embargo, entre los métodos del Santo Oficio, que de todos modos cometió abusos y excesos, resulta que no se encontraba ni la crucifixión, ni la horca, ni la decapitación, tal y como lo menciona el historiador Joan Luis Palos. Y a pesar de eso, en Alemania circulaban grabados como este, destinados a mostrar la supuesta crueldad y el carácter sanguinario del tribunal católico. Como ven, el asunto de las noticias falsas no es exclusivo de nuestra época. Por su parte, el profesor Javier Infante, autor de un libro que se acaba de publicar titulado Historia del Derecho, tomo 2, desde la Edad Media hasta la modernidad, dice que uno de los campos en donde el derecho canónico dejará su mayor impronta es en el aspecto procesal, a partir del llamado proceso romano canónico. Fue la Iglesia Católica la responsable de racionalizar muchos de los aspectos de la materialización de la justicia. De ahí que tuviera que hacer frente a prácticas como las ya mencionadas ordalías, las que fueron reemplazadas gradualmente por un sistema probatorio racional. Así las cosas, será la Iglesia quien irá sentando las bases de un proceso cuyas características serán la eliminación de todo elemento no racional. La introducción de la escritura en el procedimiento, lo que llevaba también aparejada la división en tractos o tiempos sucesivos de carácter preclusivos, vale decir que había tiempos en donde debían de cumplirse ciertos trámites, en tanto que el carácter preclusivo implicaba que una vez cerrado el plazo o etapa correspondiente, ya no era posible realizar o subsanar las actuaciones previstas para ese momento, algo básico en todo sistema de justicia contemporáneo. El sistema canónico de la Baja Edad Media también añadió un recurso de apelación que a su vez se hacía posible con el principio de escritura. Asimismo, el procedimiento judicial del derecho canónico introdujo una serie de principios tan queridos por la civilización occidental hasta nuestros días en el debido proceso, como la presunción de inocencia, el principio de no autoincriminación o el derecho a confrontar al demandante en juicio. Como bien dice el profesor Infante, esta preocupación de la Iglesia no se encaminó únicamente a la racionalización de los procedimientos civiles, sino que también a los penales. En su manual de inquisidores, Nicolás Eimerico da cuenta de la finalidad que debía tener la práctica del tormento o tortura. El tormento no se debe mandar hasta haber apurado sin fruto todos los demás medios para averiguar la verdad, porque muchas veces basta para hacer que se confiese el reo los buenos modos. Ni es la tortura medio infalible de apurar la verdad. Hombres pusilánimes hay que al primer dolor confiesan hasta delitos que no han cometido. Otros valientes y robustos que aguantan los más crueles tormentos. Este notable documento recogido por el profesor Infante contrasta notablemente con la burda mezcolanza y caricaturización que hace el señor Solón en su libro sobre historia del derecho penal, donde, no contento con aludir al trabajo del funcionario soviético antes mencionado, el terrible Grigubevich,
quien afirmaba, por cierto, que la tortura inquisitorial era justificada, partiendo del hecho de que el dolor físico ilustraría la razón mucho mejor que los sufrimientos morales. Acabamos de ver con documento expreso de la época que eso no es así, y seguramente el señor Grigorevich lo decía porque eran precisamente las prácticas y la lógica que se utilizaba en los tiempos de la Unión Soviética en donde él trabajaba, toda vez que él mismo, antes de retirarse a la vida académica como doctor en historia, hizo de las suyas exterminando a cuanta persona se desafiliara del régimen, incluyendo operaciones para eliminar a nada menos que Trotsky, enemigo declarado de Stalin, porque entre los mismos rojos también se enemistaban. Aparte de citar a este trabajo como fuente seria, mi colega el señor Solón pone en una misma taza las ordalías germanas y las sanciones canónicas, sin ningún ápice de rigurosidad científica. Reivindicando la Historia es un programa que explora la fascinante relación entre la historia natural y la historia del hombre, a partir de una aproximación desde la Big History, una disciplina en construcción que busca acercar las ciencias con las humanidades. Contribuye a su producción haciendo una donación única que puedes hacer desde aproximadamente $1 a través de nuestro portal en Flow. De todos modos, podrás donar cuantas veces quieras. Es fácil, rápido y seguro. Tu aporte es esencial para su vigencia y tu nombre aparecerá en los créditos de cada capítulo como señal de agradecimiento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Roma, el imperio más importante de la historia, cuna de la justicia moderna y fuente de los más notables relatos humanos. Descubre su historia a partir de la óptica del delito y sus sanciones en Imperio Romano, Crimen y Castigo, un curso de PFW que ya puedes adquirir desde cualquier parte del mundo. Desde la muerte de Remo pasando por el auge de la ley de las 12 tablas, el análisis de los delitos cotidianos en las peligrosas calles de la ciudad eterna, las conjuras en las altas cúpulas del poder, hasta llegar a su ocaso en Occidente. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. En medio del ruido infernal de la guerra de trincheras y soportando el gas de cloro arrastrado por el viento, un joven estudiante de ingeniería, obsesionado con la religión y el Génesis, que luchaba por defender a su querida Bélgica invadida por los alemanes, no paraba de pensar en una idea que cambiaría nuestra concepción del mundo físico para siempre. Georges Lemaitre pensaba en el inicio. ¿Será posible describir matemáticamente el Génesis? ¿Será posible que la luz y que todo cuanto existe haya aparecido de un instante a otro, con todo el universo contenido en un brevísimo cuanto de realidad? En medio del infierno desatado en la Tierra, Georges Lemaitre pensaba en el Big Bang. Georges Lemaitre, padre del Big Bang. El Tribunal de la Inquisición era por definición un tribunal eclesiástico, señala el profesor Borromeo, ex catedrático de la Universidad de la Sapienza y miembro del Pontificio Instituto de Ciencias Históricas, y se llamaba así porque respecto a la justicia medieval, el método de investigación había cambiado precisamente en relación con el delito que había que combatirse, en este caso la herejía. El juez, hasta siglos antes, esperaba una denuncia. Si no había denuncia, no había procesamiento. Se comprendió que la herejía era un delito grave que había que investigar, y por lo tanto el juez, a través de un fiscal, iba en busca de posibles herejes. Esto dio un vuelco total a la referencia política. El poder del Estado era consciente de que la unidad del Estado se basaba en la fe y por tanto tenía interés, salvo en casos concretos, en ayudar y apoyar a la Iglesia en su lucha contra los herejes, que eran vistos como rebeldes contra la Iglesia y como tales potencialmente rebeldes también contra el Estado. He ahí en donde se produjo una conjunción poco feliz entre política y religión. El propio Aquino, en el 1200, ya se refería al problema de los herejes en la Suma Teológica, e incluso nos permite vislumbrar la atmósfera histórica que se vivía en ese siglo. Veámoslo. Más por parte de la Iglesia está la misericordia en favor de la conversión de los que yerran, y por eso no se les condena sin más, sino después de una primera y segunda amonestación, como enseña el apóstol. Pero después de esto, si sigue todavía pertinaz, la Iglesia, sin esperanza ya de su conversión, mira por la salvación de los demás y los separa de sí por sentencia de excomunión, y aún va más allá, relajándolos al juicio secular para su exterminio del mundo, con la muerte. El profesor Hitchcock explica que los procesos judiciales que se institucionalizarán en la Inquisición
fueron primeramente empleados en el año 1022, cuando 12 canónigos de Orleans fueron quemados en la hoguera, acusados de negar las doctrinas más fundamentales de la fe, tales como la creación del universo por Dios. La Inquisición romana propiamente tal, establecida en 1184, yacía directamente bajo la autoridad papal. En cada diócesis se designó un fiscal a cargo de perseguir la herejía, pero con el tiempo la responsabilidad terminará recayendo fundamentalmente en los franciscanos y dominicos. Inquisición como término simplemente significa un procedimiento acusatorio que sigue las formas del derecho romano. El acusado, aunque no se le permitía confrontar a sus acusadores, podía presentar una lista de sus enemigos, cuyo testimonio entonces era inadmisible. Con esto nos damos cuenta de que, a diferencia del proceso penal canónico común y corriente, más allá del inquisitorial, el inquisitorial era, podríamos decirlo, mucho más déspota, ¿cierto? Y en este sistema más despótico, a pesar de eso, se le permitía responder a las acusaciones al acusado y en ocasiones contar también con abogado. Se permitía el uso de la tortura para obtener una confesión, pero se empleaba con moderación en casos de herejía, ya que un individuo que negaba ser hereje se consideraba como alguien que había abjurado. Los acusados a menudo eran absueltos. Las condenas podían apelarse al Papa y a veces eran revocadas, y ocasionalmente un inquisidor excesivamente entusiasta era también destituido y castigado por la Santa Sede. El propósito principal de la Inquisición era persuadir al acusado de herejía para que se retractara, en cuyo caso se le obligaba a realizar una penitencia pública. Los inquisidores continuaban observando signos de arrepentimiento, y ocasionalmente también salvaban a un hereje arrepentido de las llamas en el último momento. Sin embargo, desde la época de los donatistas en el norte de África, los gobiernos civiles ya habían ejecutado a herejes, toda vez que la herejía se consideraba destructiva para el orden social. Ese es el punto histórico clave que debe ser tomado en cuenta. El Código de Justiniano preveía la pena de muerte, aunque algunos clérigos, notablemente Bernardo, protestaron contra esa práctica. Y después de las ejecuciones en Orleans, casi no hubo ejecuciones durante 2 siglos. Inocencio III definió a la herejía como traición contra Dios, pero no autorizó la pena de muerte. Y el Cuarto Concilio de Letrán se limitó a imponer el destierro. Los herejes condenados eran encarcelados, y el profesor James explica que, aunque la Inquisición fue fundada en parte para evitar que la persecución de la herejía quedase en manos del Estado, los recalcitrantes eran entregados al gobierno civil, al que los funcionarios eclesiásticos ordenaban. Ahora sí, llevar a cabo la ejecución. ¿Se trató de tiempos convulsos? Sí. ¿Hubo excesos y brutalidades? También. La propia Iglesia lo ha reconocido en las últimas décadas. Famoso es el caso de Juan Pablo II, que en la carta apostólica Tertio Milenio Adveniente escribió textualmente: otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con ánimo abierto y de arrepentimiento está constituido por la aceptación manifestada especialmente en algunos siglos de métodos de intolerancia e incluso de violencia al servicio de la verdad. Palabras que volvió a recordar en un discurso dado a los partícipes de un Congreso Internacional sobre Estudios sobre la Inquisición en el año 98, organizado por el propio Vaticano, en donde teólogos e historiadores del más alto nivel se reunieron para analizar el fenómeno en profundidad, actas que luego fueron publicadas y trabajo que el Papa apreció profundamente. Fue además el propio Joseph Ratzinger quien en enero del año 98 hizo libre la consulta de los archivos del Santo Oficio. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take long